Hola, hola, mis amores. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más en nuestro pequeño santuario de chismes y novedades del universo turco. Espero de todo corazón que este día los encuentre radiantes, rebosantes de energía positiva y listos para sumergirse en una nueva aventura llena de intrigas y secretos. Yo por mi parte me encuentro absolutamente efervescente, porque hoy tenemos un plato fuerte, uno de esos que nos hacen vibrar hasta la médula. Un tema que sé que han estado esperando con la respiración contenida, casi como si aguardaran el desenlace del más apasionante melodrama. Así que prepárense mentalmente, tomen asiento, ajustense los cinturones emocionales y entréguense al deleite de la anticipación. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a desentrañar los misterios que rodean a Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja que conquistó nuestros corazones, que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero en Erkenci-Kuş. Pero no nos limitaremos a evocar nostálgicamente los recuerdos de aquellos tiempos dorados. No, mis amigos. Hoy vamos a bucear en aguas mucho más profundas, mucho más turbias, mucho más jugosas. ¿Recuerdan ese torbellino de rumores, esa cascada interminable de especulaciones sobre la naturaleza de su relación fuera de la pantalla? Pues bien, imaginen esto: Can Yaman ha decidido abrir las compuertas y revelar absolutamente todo. Sí, mis confidentes del chisme, tal como lo oyen. Ha hablado sin tapujos, con una honestidad brutal y conmovedora, sobre Demet Özdemir y sobre las razones que la convierten, según sus propias palabras, en una persona única e irreemplazable para él. Por lo tanto, les ruego que se acomoden como si estuvieran a punto de disfrutar de un festín, que preparen una humeante taza de café, un té aromático o su bebida predilecta. Porque lo que está a punto de suceder, mis queridos, es un verdadero espectáculo. Vamos a diseccionar meticulosamente cada una de sus declaraciones, a escudriñar cada palabra en busca de dobles sentidos, a analizar cada matiz en su tono de voz y en su lenguaje corporal. Juntos intentaremos descifrar el enigma de lo que realmente siente Can Yaman por Demet Özdemir. ¿Será que detrás de las cámaras existió algo más que una simple amistad, una mera camaradería profesional? ¿Será que la llama del amor, ese fuego que encendió nuestros corazones en Erkenci-Kuş, nunca se extinguió por completo? ¿Será que las brasas aún arden bajo la ceniza del tiempo y la distancia? Lo descubriremos juntos, paso a paso, como detectives experimentados que siguen el rastro de la verdad. Pero antes de que nos lancemos de lleno al epicentro del chisme jugoso, quiero recordarles, a todos aquellos que son nuevos en nuestro espacio de encuentro, que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones. De esta forma se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, esos deliciosos bocados de noticias, rumores explosivos y exclusivas imperdibles del fascinante mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, no se olviden de regalarnos un like si este vídeo les resulta entretenido y revelador. Su apoyo es fundamental, nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, mis fieles seguidores, sin más dilación, sin más preámbulos innecesarios, vamos al grano. Can Yaman, ese hombre que nos embelesó con su carisma arrollador, su talento innato y su irresistible atractivo, ha estado en el ojo del huracán mediático desde el instante en que saltó a la fama. Su vida personal, como es natural, siempre ha sido objeto de intenso interés, especialmente su relación con la encantadora Demet Özdemir. Y es que, seamos honestos y sinceros, la química que emanaba entre ellos en Erkenci-Kuş era simplemente innegable. Las chispas volaban por todas partes, como en una noche de fuegos artificiales. Era prácticamente imposible no caer rendidos ante sus encantos y unirse a las legiones de fans que los shippeaban con fervor, como dirían los jóvenes de hoy en día. Tras el final de la serie, ambos tomaron caminos separados, como suelen hacer las estrellas cuando el telón cae y las luces se apagan. Can Yaman, audaz y aventurero, partió hacia Italia en busca de nuevos desafíos y oportunidades para expandir su horizonte profesional. Demet Özdemir, por su parte, optó por continuar su carrera en su amada Turquía, consolidándose como una de las actrices más aclamadas y respetadas de la industria. Pero a pesar de la distancia física, a pesar del implacable paso del tiempo, los rumores persistentes sobre un posible reencuentro entre ellos nunca se extinguieron por completo. Se mantuvieron latentes, como una llama tenue que se niega a desaparecer, alimentados por la esperanza de los fans y por el misterio que rodea su relación. Y ahora, gracias a una reciente entrevista, que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, parece que finalmente tenemos algunas respuestas, o al menos, un puñado de pistas.
excepcionales para seguir investigando y desentrañando este fascinante enigma. En esta entrevista, que ha causado un verdadero terremoto mediático, Can Yaman fue interrogado directamente sobre Demet Özdemir y sobre la naturaleza de su relación con ella. Y su respuesta, mis queridos amigos, fue reveladora. No voy a anticiparles exactamente qué dijo, no voy a arruinar la sorpresa. Quiero que escuchen cada palabra con atención, que se deleiten con cada matiz en su tono de voz, que analicen cada entonación en busca de pistas ocultas. Pero sí les puedo adelantar que habló de Demet con un cariño palpable, con un respeto profundo y conmovedor que resonó en cada una de sus frases. Él la describió como una persona, especial, única en su especie. Dijo que es una mujer excepcionalmente talentosa, increíblemente inteligente, dotada de un sentido del humor contagioso y, sobre todo, auténtica hasta la médula. Destacó su profesionalismo impecable en el set de grabación y como siempre estaba dispuesta a brindar su apoyo y ayuda a sus compañeros, creando un ambiente de trabajo armonioso y colaborativo. Pero lo más importante, lo que realmente nos interesa y donde se encuentra el meollo del asunto, es que Can Yaman reconoció que Demet Özdemir fue fundamental para su crecimiento personal y profesional como actor. Según las palabras del propio Can Yaman, Demet lo ayudó a soltarse, a dejar atrás sus inseguridades y a confiar plenamente en sí mismo. Lo impulsó a explorar nuevas facetas de su personalidad, a arriesgarse y a salir de su zona de confort. Dijo que ella poseía una habilidad innata, una forma única de motivarlo y de sacarle lo mejor de sí mismo, como si tuviera un don especial para detectar su potencial oculto y desbloquearlo. Y es aquí, mis queridos chismosos, donde empezamos a vislumbrar por qué Demet es única para él. No se trata simplemente de su innegable belleza física, que obviamente salta a la vista. Se trata de algo mucho más profundo, de una conexión a nivel emocional e intelectual que trasciende la superficialidad de la apariencia. Se trata de un vínculo especial que se forjó en el crisol del trabajo y la pasión compartida, una conexión que va más allá de la pantalla y se arraiga en el alma. Can Yaman también compartió detalles sobre los desafíos y obstáculos que enfrentaron durante la intensa grabación de Erkencicus. Dijo que fue un proyecto sumamente exigente con largas jornadas de trabajo que se extendían hasta altas horas de la noche y una presión constante para cumplir con las expectativas del público. Pero a pesar de todo, siempre pudieron contar el uno con el otro. Se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles, se animaron cuando las fuerzas flaqueaban y se divirtieron cuando la tensión amenazaba con desbordarlos. Y esa complicidad, esa camaradería inquebrantable, se reflejó en la pantalla y fue precisamente lo que enamoró al público, lo que los convirtió en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Pero, ¿qué hay del amor? Existió algo más que una simple amistad, una mera colaboración profesional, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Aquí es donde la trama se complica aún más, donde la intriga se intensifica y donde nuestras expectativas alcanzan su punto máximo. Porque aunque Can Yaman no lo haya declarado explícitamente, sus palabras cuidadosamente escogidas dejan entrever que sí hubo sentimientos muy fuertes entre ellos, una conexión que iba más allá de lo puramente platónico. Habló con admiración desbordante sobre Demet, reconociendo su talento, su inteligencia y su carisma arrollador. Admitió la atracción que sentía por ella y la innegable química que existía entre ambos, tanto dentro como fuera del set de grabación. Dijo que era prácticamente imposible no sentirse atraído por una mujer tan hermosa, talentosa y encantadora como ella. Y aunque no llegó a confirmar si llegaron a tener una relación sentimental formal, sí dejó muy claro que Demet ocupa un lugar muy especial en su corazón, un rincón privilegiado reservado para aquellas personas que han marcado su vida de manera significativa. Además, Can Yaman insinuó que las circunstancias no eran las ideales para que su relación floreciera y se consolidara. Dijo que ambos estaban sumamente concentrados en sus respectivas carreras profesionales, invirtiendo toda su energía y tiempo en alcanzar sus metas. Reconoció que no tenían el tiempo necesario para dedicarse el uno al otro, para construir una relación sólida y duradera en medio del torbellino de la fama y el éxito. También mencionó la implacable presión mediática y el constante escrutinio público, que hicieron que fuera aún más difícil mantener una relación en secreto, lejos de las miradas inquisitivas de los paparazzi y los comentarios maliciosos de los detractores. Pero lo más importante, lo que nos llena de esperanza y nos permite soñar con un futuro reencuentro, es que Can Yaman no descartó por completo la posibilidad de volver a trabajar con Demet Özdemir. En el futuro. Dijo que nunca se sabe lo que puede deparar el destino, y que está abierto a la idea de unir fuerzas una vez más, protagonizando una nueva historia de amor que conquiste los corazones del público.
Y quién sabe, tal vez en una futura colaboración las circunstancias sean diferentes, tal vez tengan la oportunidad de darle una oportunidad al amor, de explorar esos sentimientos que quedaron inconclusos y de construir juntos un camino lleno de felicidad y complicidad. Ahora bien, mis queridos amores, es fundamental recordar que esta no es más que una interpretación personal de las palabras de Can Yaman. Al final, solo él y Demet saben con certeza lo que realmente sucedió entre ellos, los secretos que compartieron y los sentimientos que experimentaron. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Demet Özdemir fue una persona sumamente importante en la vida de Can Yaman y que su relación, sea cual sea su naturaleza, dejó una huella imborrable en ambos, una marca que perdurará a través del tiempo. Y es que, seamos honestos, la magia que vimos en pantalla no se puede fingir, no se puede simular. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era real, palpable y contagiosa. Era una fuerza arrolladora que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones, haciéndonos creer en el poder del amor verdadero. Y aunque hayan tomado caminos separados, aunque sus destinos se hayan bifurcado, siempre los recordaremos como una de las parejas más queridas, admiradas y shippeadas de la televisión turca. Ahora hablando un poco de lo que han logrado por separado desde el final de Erkenci. Demet ha seguido cosechando éxitos en Turquía, protagonizando varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde la joven ingenua y romántica hasta la mujer fuerte e independiente. Can Yaman, por su parte, ha continuado su carrera en Italia, donde ha ganado una enorme popularidad y se ha convertido en un ícono de estilo. Ha protagonizado varias series y campañas publicitarias de prestigiosas marcas, consolidándose como una figura reconocida a nivel internacional. Ha demostrado ser un actor con un talento innato y un carisma arrollador, capaz de conquistar al público de diferentes países y culturas. Pero a pesar de sus éxitos individuales, a pesar de sus logros profesionales, muchos fans siguen soñando con un reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir, con la posibilidad de verlos juntos una vez más en la pantalla. Y quién sabe, tal vez algún día ese sueño se haga realidad. Tal vez el destino tenga reservada una sorpresa para ellos y les brinde la oportunidad de volver a unir sus caminos, protagonizando una nueva historia de amor que nos robe el corazón y nos haga creer en la magia del amor verdadero. Mientras tanto, solo podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales, admirando su talento y su dedicación. Y por supuesto, estar atentos a cualquier nueva declaración o rumor que pueda surgir, porque, seamos sinceros, el chisme es nuestro deporte favorito, nuestra pasión secreta, ese placer culpable que nos permite evadirnos de la rutina y sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo. En fin, mis queridos amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de las declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Espero que se hayan divertido tanto como yo diseccionando cada detalle, especulando sobre su relación y soñando con un posible reencuentro. Para recapitular, hemos visto cómo Can Yaman ha revelado que Demet Özdemir es una persona única para él, fundamental para su crecimiento personal y profesional como actor. Hemos analizado sus palabras con lupa, intentando descifrar el enigma de lo que realmente siente por ella. Hemos especulado sobre la posibilidad de una relación amorosa y sobre un posible reencuentro en el futuro, alimentando la esperanza de los fans. Espero que este vídeo haya aclarado algunas de sus dudas y que les haya dejado con ganas de más chisme. Y si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental, nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que hubo algo más que una simple amistad entre él y Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla, protagonizando una nueva historia de amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan, quiero conocer sus teorías y sus predicciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que estén atentos a nuestras redes sociales, porque ahí compartimos noticias de última hora, rumores explosivos y exclusivas imperdibles del mundo del espectáculo turco. Síganos en Instagram, Facebook y Twitter. No se pierdan nada. Y ahora, sí, mis amores, me despido con el corazón lleno de alegría y gratitud. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso, lleno de amor, paz y felicidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.
Y no olviden denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero.